un mandato a quién, a la iglesia, a la iglesia, formada por quién, por los apóstoles, por los apóstoles. Y por último tenemos a la sucesión apostólica, la sucesión apostólica. ¿Por qué ella se llama sucesión apostólica? Porque porque Dios Jesucristo le da autoridad o poder a la iglesia y la iglesia le da la autoridad a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. ¿Qué hacen los apóstoles? Transmiten la fuerza o el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que salgan a evangelizar, a predicar. Eso se llama sucesión apostólica, la imposición de manos que los apóstoles le hacían a todos aquellos que ellos designaban a algún trabajo, alguna tarea. En este caso, a Bernabé y a Saulo. A Bernabé y a Saulo. Por eso dice, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Hechos 13, 1, 3. Dice, en Antioquía, en la iglesia que estaba allí, en Antioquía, la iglesia que estaba allí, ¿está hablando de qué? De la iglesia de Antioquía. Había presbíteros y maestros: Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manahén, que se había criado con Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo, escuchen bien, el Espíritu Santo, que es Dios, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo, y envíelos a realizar la misión para lo que yo les he llamado. Miren que Bernabé y Saulo, si nosotros nos acordamos, cuando leí el capítulo 11, ahí decía que Bernabé y Saulo, ellos ya estaban evangelizando, ya estaban predicando, pero lo estaban haciendo ¿sin qué? Sin la autoridad. Sin la autoridad que el Espíritu Santo les daba a través de la imposición de manos. O sea que estaban trabajando, se puede decir, sin el permiso de nuestro Señor Jesucristo, sin el permiso del Espíritu Santo, y sin el permiso de la iglesia, y sin el permiso de los apóstoles. ¿Qué les tocó a ellos hacer? De dejar que les impusieran las manos para que a través de la imposición el Espíritu Santo actuara en ellos y ellos sí pudieran salir ¿a qué? A evangelizar y a predicar. La diferencia que hay entre la iglesia católica y las sectas, aquellos y los protestantes o las sectas, es que la iglesia católica tiene una autoridad y todos nosotros nos regimos por esa autoridad. Nosotros nos regimos por el magisterio de la iglesia, que está conformada por los obispos, los presbíteros o sacerdotes y los diáconos, donde el obispo principal es el Papa. El primer obispo que tuvo la iglesia que fue el apóstol Pedro. Pedro fue el primer obispo o el primer Papa. Entonces, nosotros bajo esa autoridad nos regimos, también bajo la autoridad de la tradición y también de las sagradas escrituras. Entonces, a diferencia de las sectas que aparecieron en el año 1500, ellos no se rigen por nada porque ellos no tienen ni tienen sucesión apostólica, ni tienen alguien que ni tienen ninguna autoridad. No se dejan regir por nadie porque ellos hacen lo que quieren, hablan de lo que quieren, enseñan lo que quieren y nadie, absolutamente nadie, los corrige. Por eso es que engañan tanto a las personas. Por eso es que engañan tanto a las personas. Y por eso es que cada día se van fundando más sectas o más iglesias. ¿Por qué? Porque cada uno con su mentalidad le da un concepto a su iglesia y empiezan
¿A qué? A formar otro nuevo grupo. Pero Cristo fundó una sola iglesia y dejó una autoridad en esa iglesia, y bajo esa iglesia los verdaderos cristianos, los verdaderos que pertenecen a Cristo, se deben dejar regir por esa iglesia. Entonces, de ahí la importancia de la imposición de manos. ¿Viene de quién? De la sucesión apostólica. Vamos a ver, vamos a comprobar si es cierto. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés sobre los apóstoles, ahí es cuando la iglesia inicia su trabajo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les envía el Espíritu Santo a ellos, y bajo el Espíritu y por medio del Espíritu Santo, ¿qué reciben ellos? Reciben fuerza, reciben poder. Vamos a ver, ¿qué reciben ellos cuando reciben el Espíritu Santo? Fuerza y poder. ¿Para qué? Para llevar la palabra del Señor. Hechos 1:8 dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. ¿Cuándo es que les llega a ellos el Espíritu Santo a ellos? ¿Cuándo les llega? En el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés. Pero Jesucristo ya se los había dicho. Cuando llegue, o cuando reciban la fuerza del Espíritu Santo, cuando venga, ¿sobre quién? Sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. ¿Por qué se llama Iglesia Católica? Porque el mandato que Jesucristo le da a la iglesia es un mandato universal. ¿Y qué significa universal? Católico. Por eso la iglesia se llama católica. La primera iglesia que fundó Cristo se llama Iglesia Católica. Viene de ahí, del mensaje, del mandato que el Señor le da a la iglesia. Y dice que cuando el Espíritu Santo llegue a ellos, ¿qué van a recibir? Poder, fuerza. ¿Para qué? Para salir a qué? A evangelizar o a predicar. Por eso en Hechos 2:42, la gente que escuchaban, las personas que se convirtieron al cristianismo y que escucharon a predicar al primer papa, a Pedro, como autoridad que dejó Jesucristo sobre la iglesia, dicen que todas esas personas seguían, escuchaban y seguían y hacían lo que los apóstoles les decían. Vamos a leer Hechos 2:42. Dice: los que acogieron la palabra de Dios, los que acogieron la palabra de Dios se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unos 3,000 personas. Dicen que todas aquellas personas que se unieron a la iglesia, ¿se acuerdan que Jesús dijo, edificaré? ¿Qué quería decir? Cuando Jesús les dice a ellos, edificaré, ¿qué quiere decir? Que la iglesia se iba a ir edificando, pero no en el momento que él la fundó, sino más adelante, en este caso, porque él sabía que primero tenía que llegarles a ellos el Espíritu Santo. Después de que les llegue el Espíritu Santo, empieza Pedro como cabeza de la iglesia a predicar, y dice que se unieron a ellos, ¿cuántos? 3,000 personas, y que todos acogieron la palabra de Dios, ¿sí? Y de ellos, y mire lo que dice el 40, dice, eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles. Todas esas personas hacían lo que los apóstoles les enseñaban. Seguían las enseñanzas de los apóstoles, no seguían ninguna otra clase de enseñanza, la enseñanza de los apóstoles. A la convivencia fraterna, a la fracción del pan, la Eucaristía, hacían también la Eucaristía, y a las oraciones. ¿Por qué se dice sucesión apostólica? Porque eran los apóstoles
los que enseñaban, y eran a los apóstoles a los que ellos escuchaban, y eran a los apóstoles a los que ellos hacían caso. Y también los apóstoles eran los que tenían la autoridad de la iglesia. ¿Para qué? Para transmitir el Espíritu Santo. Vamos a leerlo, si es cierto o no. Hechos 8. Voy a leerlo del capítulo 12 al 17. Ahí vamos a ver cómo Felipe hace que unas personas crean en Jesucristo, se hacen bautizar, y cuando la iglesia se da cuenta de que Felipe había acogido a varias personas y habían recibido la palabra del Señor, le mandan a dos de los apóstoles. ¿Para qué? Para que por medio de ellos les imponga las manos y ellos reciban el Espíritu Santo. Ellos ya se habían bautizado. ¿Pero qué? Pero no habían sido confirmados a través de la imposición de manos por los apóstoles. Por eso se llama sucesión apostólica, porque son los apóstoles que tenían el poder que la iglesia les daba a través del Espíritu Santo, para que ellos pudieran salir aquí a evangelizar. A ver, Hechos 8, Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. No se separaban de Felipe y no salían de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos damos cuenta entonces que Felipe había convertido a muchas personas, y los hizo bautizar. Pero ¿qué le faltaba a ellos? Le faltaba que la iglesia a través de sus apóstoles les diera la autoridad a través del Espíritu Santo. El Espíritu, ¿se acuerdan cuando el Espíritu Santo le dijo a la iglesia: sepárenme a Bernabé y a Saulo? Y luego hicieron oración por ellos y les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Eso mismo necesitaban estos hombres y mujeres que habían sido convertidas al cristianismo por Felipe. Ellos habían recibido el bautismo, y al recibir el bautismo se recibe el Espíritu Santo, pero le faltaba ¿qué? La fuerza y el poder que el Espíritu le da a ellos a través de la imposición de manos. A través de la imposición de manos. ¿Hecha por quién? Por los apóstoles. Por eso se llama sucesión apostólica. Porque eran los apóstoles que tenían la autoridad de la iglesia. ¿Para qué? Para transmitir el Espíritu Santo por medio de la imposición de manos. Eso es lo que la iglesia llama confirmar. Por eso se llama sacramento de confirmación, porque era confirmar algo que ellos ya tenían, que era el bautismo, y algo que ya tenían, que era el Espíritu Santo. Pero esta vez
por medio de la imposición de manos. ¿Para qué? Para que recibieran el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo recibieran la fuerza y el poder de poder salir aquí a evangelizar, a predicar, a llevar la palabra del Señor. Y vamos a ver en Hechos 19, vamos a leerle Hechos 19 también, uno de adelante, donde también nos muestra ahí que sí, a través de la imposición de manos, ellos confirman el Espíritu Santo ya siendo bautizados. Y para ellos poder salir aquí a predicar, a evangelizar. Y eso es lo que le faltaba a Pablo y a Bernabé, que fueran confirmados. Que fueran confirmados. Hechos 19 del 1 al... Vamos a leerlo del 1 a qué? Al 6. Dice: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso atravesando las regiones altas. Encontró allí a algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Le contestaron: ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: si bien Juan bautizaba con minas a un cambio de vida, pedía al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, Jesús. Al oír esto, se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús, e impusieron las manos, al imponerle Pablo las manos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos dimos cuenta que otras personas, un grupo de personas, también se habían hecho bautizar, pero tenían el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan era ¿para qué? Para el perdón de los pecados solamente. Y pero le faltaba recibir el Espíritu Santo. ¿Pero a través de quién? De los apóstoles, en este caso de Pablo, y a través de la imposición de manos. Entonces nos damos cuenta que a través de la imposición de manos es que se transmitía el Espíritu Santo, y eso los hacía ellos ¿a qué? Que tuvieran la fuerza y el poder para salir ¿a qué? A predicar, a evangelizar, a llevar a continuar con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quitándoles el miedo a todo. Por eso Pablo, cuando salió a predicar, después de que le pusieron las manos y eso, a él ya no le daba miedo si lo encarcelaban, si de pronto lo iban a matar, si lo golpeaban, si todo lo que le hacían. Él no sentía miedo. ¿Por qué? Porque tenían la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, ya nos dimos cuenta la importancia que tiene para nosotros la sucesión apostólica, la imposición de manos. ¿Y quién es el que nos da a nosotros eso? El que nos da a nosotros es el Espíritu Santo a través de la iglesia y a través de los apóstoles. Los apóstoles impusieron las manos sobre los obispos y les dieron autoridad a los obispos. Y los obispos son los que ahora se encargan de imponer las manos. ¿Para qué? Para recibir la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, en la actualidad de hoy son los obispos los que tienen esa autoridad de imponer las manos. Por eso es que para confirmar el sacramento de confirmación, para confirmar los votos prebautismales, se hace a través de ¿qué? De la imposición de manos. ¿Pero por quién? Por un obispo. Por un obispo. Bueno,
Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo los acompañe a cada uno de ustedes. Si les gustó este video, me le pueden dar un like, lo pueden compartir y para que esta enseñanza le pueda llegar a aquellas personas que quieran saber de por qué la iglesia cree en la sucesión apostólica, la tiene y la continúa haciendo.